Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y cuando Dios promete algo, el Señor siempre lo cumple. La verdad es que es tremendo poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, en cómo el Señor cumple las promesas. A veces uno piensa de que uno pidió algo y Dios no lo escuchó esto, pero es maravilloso cuando vemos el cumplimiento. Fíjense, es maravilloso ver estos testimonios de lo que Dios está haciendo. Porque mira, Génesis había estado orando, había estado pidiendo por tanto tiempo esperando que su madre diera ese paso. Y el día de ayer, mientras estábamos bautizando, 10 personas que se bautizaron en aguas, que recibieron el Espíritu Santo, eso fue tremendo, eso fue poderoso. Ahí hubo liberación, ahí hubo sanidad, ahí hubo restauración, ahí pudimos ver cómo las personas fueron llenadas, cubiertas por ese Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar en lenguas. Eso fue algo tan hermoso lo que sucedió ayer. Pero aún más allá de esa hermosura lo que pasó, el ver cómo una de las chicas que estaba ahí arrancó a llorar, viendo que su papá se estaba bautizando y que ella apenas hace unos meses se bautizó y dijo, yo quiero que mi papá se bautice y yo quiero que mi papá también esté en el agua. Y cómo el Señor cumplió esa promesa. Eso trajo sanidad a su corazón. Eso trajo un montón de cosas que habían pasado en mucho tiempo. Ella pudo ser libre ahí, incluso viendo a su padre, habiendo tomado esa decisión de acercarse más a Cristo, de caminar con el Señor y de recibir el Espíritu Santo después de haber hecho esa confirmación de la decisión que la había tomado. Y esa es la importancia del bautismo. La persona piensa que el bautismo es simplemente una ceremonia para que demos un certificado, para que nos tomemos la foto, para que comamos algo chévere, y no. La palabra es muy clara y nos ordena a ser discípulos bautizándolos. Y cuando Nicodemo se reúne con el Señor Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo ya siendo viejo? El Señor le dice que no haya nacido de agua y de espíritu. No solamente eso, en Hechos 2:38, después que cae el Espíritu Santo en el aposento alto sobre todos los que estaban presentes, después que le dicen a la gente que estaban borrachos, que estaban ebrios, que estaban locos por estar hablando en lenguas y lo que estaba sucediendo ahí, el apóstol Pedro le dice a todo el mundo, de una vez que les ha predicado, les ha dicho quién es el Cristo, quién es Jesús, el que vino y murió por cada uno de nosotros, que ellos crucificaron. Me refiero a ellos, el pueblo en esa época. Y ellos diciendo, ¿cómo podemos ser salvos? El apóstol Pedro les dice, arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor nos prometió, que el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador. Esa es nuestra guía, es el que pone convicción en nuestros corazones de pecado. Esa es nuestra gran ayuda. Ese es el Espíritu Santo del Dios viviente, el mismo que estuvo ahí en la creación de la tierra, el mismo que levantó a Jesús de la muerte al tercer día. Ese es el Espíritu Santo que Dios ha enviado para que todos sus hijos recibamos con poder y para que le seamos testigos en todos lados, con señales, milagros, prodigios, de donde vayamos, prediquemos, hablemos en nuevas lenguas, y oremos por los enfermos y estos sean sanos, echemos fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra del día de hoy. Como saben, la semana pasada estábamos hablando de la Nueva Babilonia, de cómo Babilonia, que había sido una ciudad y una civilización, se convirtió en un espíritu, el espíritu babilónico, del cual muchos de nosotros hemos escuchado cuando en las canciones de reggae, esas que tú y yo oíamos antes, hablaban de el Babilón y de Babilonia, no sé qué, ¿se acuerdan? Yo escuchaba el Babilón y no sabía de qué estábamos hablando, y realmente estábamos declarando una verdad espiritual, que este mundo en el que vivimos es la Nueva Babilonia. Entonces, la semana pasada, mientras estábamos hablando de la Nueva Babilonia y el espíritu babilónico sobre la iglesia y en nuestra civilización o en nuestra cultura, hablamos de dos versículos o citamos dos versículos. Uno era Colosenses 2:8, que dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de ¿quién? De los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a esta gente, le está hablando a la iglesia, a los colosenses, de que tengan mucho cuidado de no ser cautivos o cautivados o a ser apresados o ser engañados por estas filosofías que se estaban moviendo, que eran vanas sutilezas, o sea, que tenían un grado de verdad, sin embargo, tenían también alto grado de mentira o alto grado de
desviamiento, por así decirlo, que estaba un poco torcida de la doctrina original. ¿Por qué? Porque eran según la tradición de hombres y eran conforme a los principios y elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué estaba anunciando? Estaba anunciando la entrada del humanismo, la entrada de falsas doctrinas, la entrada de falsas ideas o de emociones a la iglesia y cómo la palabra del Señor estaba siendo desviada o retorcida, o la sana doctrina estaba siendo lastimada y cómo la iglesia entonces estaba cayendo o se estaba desviando de la verdad. Más adelante en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán. Este apostar significa que caerán en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La falsa doctrina, la enseñanza de falsedad o de mentira. Toda la apostasía es una de las doctrinas que se aleja o se desvía de la realidad o de la verdad en Señor Jesucristo, prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas demoníacas, doctrinas espirituales que vienen del enemigo, que no vienen de parte de Dios, que no vienen de parte del Espíritu Santo. Entonces, el título de hoy, de la prédica de hoy, es la iglesia sensual. Y yo me imagino que todos ustedes están esperando que viniéramos con una salsa o que habláramos, tú sabes, salsa sensual, que no sé qué, que la sensualidad, que esto, que unos dando pasos y no sé qué, tú sabes. Porque digo, ya la gente está diciendo que ese pastor dice brutal, que ese pastor usa barba, que ese pastor usa short, que bautiza no sé qué, que bautiza en piscina. Entonces ya hermano usa lentes de sol cuando bautiza, la barba. Entonces ya iglesia sensual ya es lo último que nos faltaba y ahora sí nos fuimos. Y la realidad es que la sensualidad o se habla de sensualidad en la Biblia y no de la forma en la que nosotros entendemos o la que estamos acostumbrados. Porque normalmente todo el mundo conecta sensualidad con sexo, con lujuria, con depravación. Y la realidad es que la sensualidad, que tiene que ver con los sentidos, con los sentimientos, hoy en día la herramienta más utilizada para apelar a la sensualidad es el sexo. Hoy en día, si se quiere vender cualquier cosa, se asocia directa o indirectamente con sexo y así le llega a más personas o atrae más la atención y todo lo demás. Entonces, pero vamos a hablar, ¿qué es un cristiano sensual? Porque vamos a hablar sobre la iglesia sensual. Y cuando hablamos de la iglesia sensual no estamos hablando de una iglesia en particular o de una denominación, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros nos reunimos en un edificio. La iglesia se reúne en un lugar. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y vamos a hablar un poco sobre la iglesia sensual. Una iglesia que no debe existir, pero que hoy en día existe. ¿Qué es un cristiano sensual? Bueno, el diccionario define sensual como que pertenece a los sentidos u objetos sensibles. No solamente eso, dice que es altamente susceptible a los sentidos. Es más, el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día muchísimo. El cristiano sensual es un cristiano que vive basado en sus sentimientos y no basado en la verdad de la palabra de Dios. ¿Conoces tú a alguien así? ¿Te puedes ver tú reflejado en ese espejo? Pastor, ¿cómo así sus sentimientos? Vamos a hablar un poco de esto, porque Judas, no Judas Iscariote, Judas escribió en la Biblia una carta donde habla de esto. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Judas. Y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 17 al 19. Dice la palabra: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está pasando aquí. Judas está diciéndole a la iglesia. ¿Quién era la iglesia en ese momento? La iglesia en ese momento eran judíos mesiánicos. Eran hombres y mujeres creyentes que venían del judaísmo y que habían creído en Jesús como el Mesías y el Salvador. Y él está hablando a este grupo, diciéndole que recuerden las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decían estos apóstoles? Dice, ellos les decían que en los últimos tiempos habrá burladores
que vivirán según sus propias pasiones impías. Continúa diciendo, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar, ¿por qué? Por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. O sea que en pocas palabras lo que Judas nos está diciendo es que los sensuales son aquellos que se dejan llevar por sus sentidos, por sus instintos y por sus sentimientos. ¿Cómo así? Bueno, oran cuando sienten orar, alaban cuando sienten alabar, se congregan cuando sienten congregarse, se alejan de Dios cuando no lo sienten presente. Su relación con Dios está basada en sus sentimientos, en sus deseos, en sus pasiones y cómo Dios puede acomodar en su agenda o cómo puede acomodarse, mejor dicho, en su agenda. O sea, son personas que viven una vida religiosa. Son personas que solamente de acuerdo a cómo ellos se sientan, entonces así es como ellos actúan. Son gente movida por sus sentimientos o por sus sentidos. ¿Quiénes son los sensuales a los que Judas se refirió? En el versículo 19, miren lo que dice. Dice, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. ¿De qué espíritu está hablando Judas ahí? Del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que prestar mucha atención, porque está hablando de que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán burladores, seguidores de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propios instintos, personas que causarán división. ¿Por qué causarán división? Dice, ¿por qué? Porque se dejan llevar por sus propios instintos, por sus propios sentimientos, todo lo hacen en base a lo que ellos sienten que es lo correcto y no tienen el espíritu. Y el problema de una persona que hace lo que siente o se mueve en base a sus sentimientos es que llega un momento en que tus sentimientos chocan con la verdad de Dios. Y ahí te ves en la tarea o te ves en el momento o en la disyuntiva de que vas a tener que escoger si le haces caso a lo que sientes o le haces caso a lo que Dios dice que es correcto. Por lo general sabemos la respuesta a esta pregunta. Miren, cuando él está hablando de esta gente que no tiene el espíritu, la palabra griega que utiliza Judas para referirse a los sensuales es súquicos o suquicos o suquicos. No sé, no hablo griego, mentira, súquico. Y se refiere a gente que es dirigida por sus sentidos naturales. ¿Cuáles son los sentidos naturales? La vista, el olfato, el tacto, el oído. Son gente que lo que los mueve es lo que ve, lo que oye, lo que escucha, lo que sienten. Y más allá de lo que puedan sentir con su tacto, lo que sienten en su corazón. Miren, esto es algo que es peligroso. Esto es algo de lo que la Biblia... Esto es algo que es peligroso y es algo de lo que la Biblia nos habla que debemos de evitar. Porque cuando Judas se está refiriendo a esta gente que no tiene el espíritu, se está refiriendo a gente que no es salva, gente que no ha nacido de nuevo. Porque la palabra dice que el que no haya nacido de agua y de espíritu no podrá ser salvo. ¿Qué significa? Que hay gente que está dentro de la iglesia, que aunque levanten su mano, que aunque conozcan la palabra, aunque hagan todas estas cosas y digan enseñar y venir de parte de Dios, no representan al Señor, porque no están movidos por el Espíritu, sino que se están moviendo por sus pasiones y sus emociones. Y eso lo vemos hoy en día muchísimo. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Miren, una iglesia que está dirigida por el hombre, obviamente no está dirigida por Dios. Una iglesia donde el pastor o el liderazgo se mueve en base a lo que ellos sienten que es correcto, a lo que le dicen sus sentimientos, sus instintos y todo esto.
Llega a ser una iglesia donde las cosas están basadas en una experiencia y no realmente en la transformación, en la conversión y en el arrepentimiento de la gente que está viniendo. O sea, no hay realmente una madurez, no hay un desarrollo de un creyente. Y en Corintios pasaba eso, por eso Pablo lo señaló y señaló esa falta de madurez hacia los creyentes cuando escribe Primera de Corintios el capítulo 3, versículo 1, y le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Miren la diferencia o la diferenciación, mejor dicho, que Pablo está haciendo. Está hablando de que un niño, una persona que no tiene madurez en Cristo, es una persona carnal, es una persona que no está siendo guiada por el Espíritu. Y la realidad es que muchos, cuando venimos a los pies de Cristo, es así, porque de nada uno puede hacer la oración de fe, uno puede ser bautizado en agua, pero aún así todavía, a medida que uno todavía no ha desarrollado esa experiencia, ese tiempo con el Señor, esa relación con Cristo, ese amor, ese todo, que, miren, yo te voy a decir algo. Tú vas y tú haces la oración de fe, tú te conviertes, tú te metes al agua, tú te bautizas y viene un taxi y se te tira. Yo quiero ver cómo tú le vas a contestar 24 horas después de haberte convertido. Le vas a decir: Dios te bendiga, hermano. Oh, Señor, bendícelo, bendice su camino, prospera su negocio. Señor, que ese taxi esté lleno de pasajeros, Padre, porque yo me imagino que él está bastante apurado y uno tiene que amar al prójimo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que, tú sabes, ¿no? Yo me imagino: no, mentira, el tipo se te tira y tú estés desgraciado. Ay, Padre, entonces después te cae cuara tu chuleta: Señor, perdóname, ya la vida, ¿verdad? Y después te viene esa convicción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía eres un carnal. Todavía eres una persona que todavía no tienes una madurez espiritual. Y cuando digo carnal, no lo digo de que eres un carnal, así como dice alguien que yo conozco: carnal, arrepiéntete, hereje, picapollo, machetero. No, eres un carnal, y eso es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice: yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra allí? Que aquellos que se dejan mover por la carne, aquellos que dejan que la carne sea la que los dictamine, son niños en Cristo, son personas que no tienen madurez espiritual, son personas carnales. Más el que es movido por el Espíritu es una persona espiritual, es una persona madura espiritualmente. Entonces imagínate, hoy en día que la iglesia está llamada a tener una madurez espiritual, a ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios, a que ahora hayan estos maestros, estos engañadores, estos falsos maestros que entren a las iglesias y que empiecen entonces a engañar a la gente con doctrinas que doctrinas carnales, doctrinas mundanas, doctrinas que no son dirigidas por el Espíritu Santo. Tal vez esto te suene como que avanzado, como que chulata. Yo no sé, tú tal vez estás escuchando esto y tú no vayas ni a la iglesia. Y tú dices: ¿esto cómo influye en mí? Bueno, si tú crees en Dios, si tú te consideras creyente, ahora vas a ver por qué esto es importante para ti también. Cuando nosotros somos creyentes, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Dios, nosotros entramos en una relación en la que nosotros queremos agradar a aquel que nos creó. Queremos agradarle al Señor. Y a medida que nosotros vamos pasando tiempo con Él, vamos madurando en nuestros intereses, nuestros deseos, y todo va cambiando. Nos damos cuenta de que hay un Espíritu Santo que nos guía, que nos quiere dirigir, que nos quiere guiar para que hagamos las cosas de una forma diferente y la hagamos mejor. Nos damos cuenta de que el pecado, que es el que nos ha traído a este lugar donde nos encontramos, que es ¿cuál? Nuestra relación con Cristo, porque todos vinimos a través de ¿qué? Porque pecamos, porque seguimos pecando, la verdad. Pero ahora entendemos que tenemos una salvación, que tenemos vida eterna, que tenemos un Mesías a quien podemos recurrir y podemos traer nuestras faltas, nuestros problemas, nuestras situaciones, y Él inmediatamente nos lava, nos limpia, nos levanta, nos restaura. La gente en Corintios andaba floja. Eran inmaduros espirituales. Decían: hoy no me gustó la prédica de Pablo. Hoy la alabanza estuvo medio floja. Gente que se deja mover o se deja llevar
por lo que están experimentando o están sintiendo en el momento. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre espiritual, el hombre sensual o psúquicos, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre humano, el humano va a ver las cosas. Por ejemplo, tú le puedes enseñar a una persona que no cree en Dios. El video del bautismo de ayer, cuando la gente salía del agua, cuando el Espíritu Santo los llenaba, cuando arrancaban a hablar en lenguas que nosotros no entendemos lo que estaba sucediendo, aunque Dios envió revelación y traducción o interpretación de lenguas de una de las personas que habló y pudimos saber lo que estaba hablando. Y fue maravilloso. Pero eso, para una persona que no está movida por el Espíritu, que no tiene el Espíritu Santo dentro, es una locura. Es una persona metida en una piscina hablando incongruencias o hablando locuras o disparates. Esa persona está en droga, esa persona está borracha, esa gente tiene que ser una secta, quién sabe qué es lo que están diciendo, pero la gente que no está en el Espíritu no entiende las cosas del Espíritu. El hombre sensual extrapola la palabra de Dios con sus sentimientos y decide si esto se amolda o no a su agenda o a lo que quiere hacer. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 12:15. Al hombre sensual le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Nosotros siempre nos parece que lo que estamos haciendo está bien. No importa lo que estés haciendo. A los criminales les parece que lo que están haciendo es sabio, está bien. Pero dice la palabra que el sabio escucha el consejo, y para nosotros el mejor consejo que podemos escuchar es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo con respecto a lo que queremos hacer o a lo que estamos haciendo o a la vida que estamos viviendo? Romanos 1, 21 al 23. Miren lo que dice. Dice, a pesar de haber conocido a Dios. Estamos entrando ahora más en profundidad de lo que yo estoy tratando de explicar. Miren lo que dice. A pesar de que no haber conocido a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron ¿en qué? En sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Esto está hablando de gente que conocía a Dios. Gente que había conocido al Dios verdadero, pero que no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y hay personas, mire, el otro día salió un estudio que casi el 50% de los evangélicos en los Estados Unidos no reconocen a Jesús como Dios, sino como otro maestro. Explícame tú, ¿cómo puedes llamarte cristiano y no entender que Jesús, el que murió por nosotros en la cruz, es el Hijo de Dios? Eso lo dice la Biblia que tú dices o declaras leer y conocer como cristiano y creyente. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra. Gente que dice conocer a Dios o gente que a pesar de haber conocido a Dios no le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¿Por qué? Porque hoy en día estos sentimientos, esta necesidad de incorporar cosas que nos hagan sentir bien a la iglesia es lo que está desviando el mensaje. El evangelio no es para que tú te sientas bien. El evangelio no es una curita ni es una pomada que hace. El evangelio confronta. La verdad es incómoda. La verdad confronta y hace que te sientas mal. Ese es el evangelio verdadero. No hay sugarcoating, no hay evangelio cubierto de chispas de chocolate, ni hay evangelio. La realidad es que somos pecadores y como pecadores la paga de nuestro pecado es la muerte, es el infierno, es una eternidad
lejos o fuera de la presencia de Dios, en el único lugar que existe fuera de la presencia de Dios en eternidad. El lugar que fue creado para Satanás y sus demonios, el infierno. Esa es la realidad del Evangelio. Y la realidad es que somos pecadores y que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre después de haber caminado entre nosotros, 100% hombre y 100% Dios, que fue inocente, que no cometió pecado ninguno y que siendo pulcro, siendo limpio, siendo ese cordero, fue inmolado, fue sacrificado por el pecado tuyo y el pecado mío. Y que ahí estando en la cruz del Calvario, estando levantado ahí, derramando su sangre, sufriendo, agonizando, pudo ver tu rostro, pudo ver tu cara y aún así decidió seguir adelante. Aún así le dijo a su padre, a nuestro Dios amado, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Habiendo sido clavado en la cruz, habiendo sido escupido, golpeado, torturado, todavía le pedía al Padre que los perdonara porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Esa es la realidad del Evangelio y que tú necesitas salvación. ¿Salvación de qué? De ti mismo, de tu pecado, de tu vida, de cómo has vivido hasta ahora, lejos de Dios, fuera de la presencia de Dios, en desobediencia a Jesús que murió por nosotros. Cada vez que pecamos es como si le estábamos dando la espalda a Cristo, es como si su sacrificio hubiese sido en vano, como si no nos interesara. Y por eso tenemos que entender que necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Jesús que murió por nosotros, diciendo: Señor, lo que tú hiciste valió la pena. Gracias a ti soy libre, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de la adicción, no tengo que vivir en vergüenza, en miseria, en adicción. Puedo levantar mi mirada y caminar con la frente en alto porque sé que tengo un Padre que me ama, que me redimió, que me limpió, que me ha dado una autoridad, que me ha dado una identidad como hijo de Dios, como hijo del reino, que puedo caminar y puedo orar por los enfermos y puedo echarle fuera enfermedades, puedo sacar demonios, puedo hablar nuevas lenguas, puedo representar el reino donde quiera que yo vaya, siempre y cuando yo reconozca que Jesús murió por mí, siempre y cuando yo levante mi voz y yo clame a Él, que yo crea en mi corazón y declare con mi boca que Él es el Señor, que murió en la cruz del Calvario y fue resucitado al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Entonces se me es dado la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios, porque no todos somos hijos, somos creación, mas no todos hijos. Y ese es un mensaje que confronta, porque todo el mundo se hace llamar hijo de Dios. Y qué difícil es decirle a alguien: no, tú no eres hijo de Dios, tú eres creación. Tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador. Tú aceptaste su sacrificio en la cruz del Calvario. Tú reconoces que Él es el que te salvó y el que te redimió del pecado en la cruz. No, entonces tú no eres hijo de Dios, entonces eres creación. Si quieres ser hijo de Dios, haz esta oración conmigo. Si quieres ser hijo de Dios, levanta tu voz y clama y pasa por agua, bautízate, entra en agua para que recibas el Espíritu Santo y realmente seas discípulo, seas creyente, seas seguidor, seas hijo como has sido llamado a ser. Esa es la verdad del Evangelio. No hay ni dulzura, no hay romance. Sí, es una historia hermosa, pero la verdad es que somos pecadores y necesitamos salvación. Ahí no hay romance. El romance de la parte bonita es que Cristo vino, que Jesús pasó lo que pasó y todo. Pero el Evangelio confronta. El Evangelio confronta, el Evangelio golpea. El Evangelio nos golpea en la cara con la realidad de que somos una basura, de que no somos dignos, de que Dios nos use, de que Dios nos llame sus hijos, de que Dios nos llame dignos, pero aún así nos escogió. Aún así nos escogió estando en el vientre de nuestra madre. Pero el Evangelio nos hace ver la realidad de que no somos indispensables ni somos la gran cosa, de que la vida nos gira en torno a nuestros deseos y a nuestras pasiones, de que no nos los merecemos todo, de que somos insignificantes en un universo tan grande que Dios ha creado y que nuestro paso por esta tierra es mínimo. Así que despertemos y entendamos que tenemos un propósito y nuestro propósito está ligado al propósito y a la voluntad de Dios. Si en nuestra vida no está Dios por ningún lado, todo lo que hacemos se va con el viento. Entonces esta gente, a pesar de haber conocido la verdad de Dios, a pesar de haber conocido cuál es la realidad del Evangelio, dice que se fueron tras su sabiduría, su conocimiento, buscando más cosas, tratando de espiritualizar más o de ver cómo hacen para poder que esto, de yo sentirme mejor. Cuando metemos la sensualidad en la iglesia, entra la nueva era. Entran prácticas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque empieza, vamos a meditar. ¿Meditar es qué? La Biblia siempre es que la Biblia dice que hay que meditar. Hay que meditar en la palabra de Dios. No es que hay que vibrar alto, no hay que vibrar alto, hay que orar, hay que adorar, hay que alabar.
Hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar a Dios, hay que interceder. La meditación, todas estas son cosas de la nueva era que hay personas que lo están introduciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren sentirse en conexión con Dios. Quieren sentirse más espirituales. Y si no lo siento, significa que Dios no está aquí. Dios no es un Dios de sentimientos. Cristo Jesús no murió en la cruz para que tú te sientas bien o te sientas mal. Él murió para que seamos salvos, para que seamos redimidos, para que podamos, para pagar el precio de nuestro pecado, no por nuestros sentimientos. Los sentimientos mienten, es una mentira. El corazón es engañoso, dice la palabra. Cuando empiezan a entrar los sentimientos a la iglesia, entra el humanismo. Y si es humanismo, por definición, no es cristianismo. Termina en nismo, pero no es igual, es otro nismo. ¿El humanismo qué es? Humanismo cristiano. Sí, porque ahora le vendemos cristiano a todo. Ahora hay brujería cristiana, ahora hay tarot cristiano, ahora hay esto cristiano, y entonces le ponemos cristiano al final y ya, entonces porque dice cristiano, entonces ya es cool. ¿Cómo que brujería cristiana? Ay, pues, busquen en Google para que se lleven una sorpresa. O sea, una cosa que es completamente apuesto, pero hay, dicen que hay. Entonces, ¿qué es el humanismo cristiano? Es un término que se refiere a los cristianos que persiguen o que siguen los principios del humanismo. La palabra engloba principios como la dignidad humana universal, la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad humana como algo esencial y acorde con los principios de las enseñanzas de Jesús. O sea que la felicidad humana va conforme y acorde con los principios de la enseñanza de Jesús. Jesús murió y él enseñó que tú tienes que ser feliz. Y si no eres feliz, significa entonces que estás haciendo las cosas mal. Yo quiero que le preguntésemos a José, cuando lleguemos al cielo, cómo él se sentía cuando estaba preso, que sus hermanos lo habían vendido. Yo quiero que le preguntemos a cada uno de los discípulos, cuando le estaban cortando la cabeza, cuando le estaban tirando aceite caliente, cuando estaban crucificando de cabeza, qué tan feliz ellos se sentían en ese momento conforme a las enseñanzas de Jesús. El humanismo, cuando tú buscas la definición de humanismo, significa valorar o exaltar al humano y la condición humana. O sea, valorar o exaltar al humano y la condición humana. ¿Y dónde está en valorar y exaltar a Dios y la condición que tenemos como hijos de Dios? Y ese es el problema. Que donde entra el humanismo y entra la valoración de la vida humana dentro de la iglesia, ponemos a un lado que Dios murió por nosotros, que nosotros estamos aquí para darle valor, o sea, para exaltar y darle valor a lo que Él hizo, a su sacrificio, a lo que viene, a la salvación, a la vida eterna, al mensaje del evangelio y no a mi condición de ser humano, que dentro de unos años yo moriré y me convertiré en polvo y en tierra y ya, y desapareceré. Cuando empezamos a meter el humanismo en la iglesia, cuando empezamos a exaltar la dignidad humana y todo esto, y le empezamos a meter dentro de la iglesia, entonces que se meten estos movimientos que hemos visto en los últimos días o en los últimos meses, un montón de iglesias apoyar, y que después nos damos cuenta que son movimientos que van directamente en contra de lo que nosotros creemos como cristianos. Vamos a ver, hay un montón de iglesias ahora que se están levantando, apoyando el movimiento LGBTQRSTKH, que habla de los homosexuales y todo lo demás, porque dicen que nosotros tenemos que amar al prójimo. Y como tenemos que amar al prójimo, pues entonces apoyar el movimiento LGBT es una demostración de nuestro amor al prójimo. Eso es totalmente falso. La Biblia habla en contra de la homosexualidad y lo ve como una depravación. Por consiguiente, si bien es cierto que yo puedo amar a mi amigo o tal persona que practica la homosexualidad y orar por esa persona para que se arrepienta, yo no puedo apoyar su estilo de vida y endosarlo diciendo que porque yo amo al homosexual, yo voy a apoyar su estilo de vida que es antibíblico y anticristiano. El aborto, el feminismo extremo, la igualdad de derechos, que sí, todo el mundo tiene derechos y todo el mundo debe tener los mismos derechos, es verdad. El problema es cuando nosotros tenemos que cantar en alto que la vida de la gente de un color vale en detrimento del resto de la humanidad. ¿Cómo así? Por ejemplo,
Ahora últimamente estamos viendo mucho el movimiento de Black Lives Matter. Yo le voy a decir algo, nosotros estamos en contra del racismo. Gracias a Dios vivimos en un país donde todavía le podemos decir chombo al chombo, chino al chino, le podemos decir como sea a la gente y el cholo al cholo y la gente no se ofende porque todos somos panameños, todos nos amamos y es simplemente una forma en la que por años nos hemos referido y no tiene que ver con ningún tipo de insulto ni mucho menos. Pero cuando tú te metes en la página del movimiento de Black Lives Matter o Vidas Negras Importan, que es lo que significa en la traducción, si es que vamos a ignorar el hecho de que públicamente ese movimiento fue secuestrado hace muchos años por Antifa y fue secuestrado hace muchos años por organizaciones civiles prácticamente terroristas, sino que cuando tú entras en la página y ves los valores que ellos impulsan, dice claramente, Black Lives Matter está en contra del núcleo familiar tradicional. ¿Qué significa eso? Que están en contra o que están llamados a to disrupt, a destruir, a romper, a sacudir el modelo tradicional del núcleo familiar. Llámese matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. No solamente eso, dicen que ellos son pro movimiento LGBT, que apoyan a los movimientos trans y a las personas trans. ¿Qué significa? Que este movimiento que dice llamar o que dice levantar su voz en pro de la igualdad social, de la justicia y todo lo demás, apoya movimientos que son radicalmente anticristianos, apoyan filosofías en los cuales son completamente antibíblicos. Entonces, ¿qué hago yo como cristiano apoyando un movimiento como tal? Pastor, es que la injusticia en el mundo, es que el racismo, es que no sé qué, la iglesia tiene que levantar su voz y tiene que apoyar este movimiento. No, el racismo ha existido siempre y tenemos que seguir orando y tenemos que seguir levantándonos en contra del racismo, sí. El problema es cuando nosotros vamos y nos asociamos la luz con la oscuridad, el bien con el mal, con un movimiento cuyo corazón o cuyo fundamento principal o núcleo es anticristiano y antibíblico. No podemos asociarnos con movimientos anticristianos sobre pretexto de que ellos están impulsando una política o un pensamiento con el cual nosotros en algún momento nos encontremos de acuerdo. Y ese es el problema, que hay un montón hoy en día de iglesias y de pastores y de cristianos y cristinos y todo lo demás declarándose a favor de estos movimientos de justicia social, metiendo los sentimientos en la iglesia, incluso hablando de que no es justo, de que la Biblia o que esto, cuando no se trata de lo que es justo, lo que no es justo ante los ojos del hombre, se trata de lo que dice la palabra de Dios, porque a la palabra de Dios no le importan tus sentimientos. Los hechos no les importan los sentimientos. Es por eso que el Espíritu Santo es vital para nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros nos movemos, nosotros vivimos, respiramos, comemos por lo que haga y lo que diga el Espíritu Santo. Mira, nosotros tenemos una bendición que no la tuvo ni Pedro, ni la tuvo ninguno de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que tú tienes una bendición que ninguno de ellos tuvo? Ellos caminaron con Cristo. Y aún así, hay una bendición que tú y yo tenemos que ellos no tienen. Juan 20:27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto? Has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Por eso tú y yo somos dichosos. La bendición, esta bendición que nosotros tenemos es que aún sin haber visto al Señor, nosotros hemos creído. Y esa bendición no lo tenían ellos. Pero aquí nos está diciendo el Señor cuán importante es que nosotros podamos creer en Él y tener fe aún sin ver, aún sin sentir. Porque recordemos que el ver es uno de los sentidos, la vista. Y si el Señor está diciendo
que bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto, significa bienaventurados todos aquellos que tienen fe en mí sin necesidad de apoyarse en su sentido. No hace falta que veas, que escuches nada, sino que tú crees que lo que yo he dicho es verdad. Tú no necesitas ver la bendición viniendo, sino que ya tú sabes que si Dios te la prometió, eso es una realidad. Porque la Biblia dice y nos llama a caminar ¿por qué? O a vivir ¿por qué? Por vista, por sentimiento, por olfato. Nos llama a vivir por fe. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. La fe, en su fundamento más grande, por definición, es antisentimiento. Tú no puedes sentir la fe. Si tú viste, ya no es fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. En el momento que ya tuviste, olvídate, ya no es fe, ya tuviste. No es que yo tengo fe. Pero si ya viste, eso no es fe. Fe es que tú me hubieras dicho eso cuando no habías visto todavía lo que venía. Ahí yo te creo que es fe. Ahí yo te veo que realmente tú estás comprometido. Nosotros estamos llamados a creer sin tener que involucrar los sentimientos. El problema es que cuando involucramos los sentimientos en la iglesia, en la doctrina, en esto, en nuestro diario vivir, tarde o temprano nos vamos a alejar de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la sobrenaturalidad de Dios no depende de nuestros sentimientos. Nosotros no podemos salir de un lugar o estar en un lugar y decir, es que no siento la presencia de Dios aquí, por eso voy para mi casa mejor. No. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él está ahí. Dios ha dicho que Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Y si hay 2 o 3 personas adorando a Dios o alabándolo, Él está ahí. No es que yo no lo siento. Ok, pero Él dice que Él está en el medio de la alabanza. Por consiguiente, su palabra es verdad. Y lo que Él ha dicho, Él hará. Y si Él dice que Él está ahí, más allá de lo que nosotros sintamos. ¿Cómo se sentía Elías cuando estaba con todos esos profetas ahí gritando en ese altar? ¿Ustedes no le habrá entrado un momento duda? ¿No habrá dicho de que chuleta, no hay ni una nube en el cielo? O sea, no va a llover agua, mucho menos va a caer fuego. No hay ningún volcán haciendo erupción. Y yo ahora voy a orar al Señor que mande fuego del cielo. Yo no veo a mi alrededor ninguno, pero Elías sabía a quién él le servía. Elías sabía que le servía a un Dios vivo. Y nosotros le servimos al vivo Dios vivo. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia habla muy clara en Jeremías 17:9 y dice que no hay nada o no hay tan engañoso como el corazón, que no tiene miedo, no tiene remedio y quién puede comprenderlo. El corazón es engañoso. Es que el corazón es que yo sentí de parte de Dios. Yo sentí en mi corazón. Los sentimientos mienten. Siempre todo lo tenemos que poner contra la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo los sentimientos mienten? ¿Quieres saber cómo a Dios no le importan nuestros sentimientos? Cómo Dios, cuando Él dice algo, Él lo cumple, aunque no le agrade cumplir su palabra, porque yo estoy seguro que Dios no quería matar a Usa. ¿Quién es Usa? ¿Ah? ¿Saben esa historia? En 2 de Samuel había un hombre que se llamaba Usa. Y estaban llevando el arca del pacto y Dios había dado instrucciones directas de que nadie podía tocar el arca y que el que tocase el arca moriría. Y este hombre Usa, que va ahí a un lado de esta caravana, se da cuenta de que la carreta como que se tropieza y el arca se viene abajo y en ese momento él piensa venir y sostenerla para que no caiga. ¿Y qué le pasó a Usa? Se murió. ¿Por qué? Porque había desobedecido lo que Dios había dicho. Dios había dicho que nadie podía tocar el arca que representaba su presencia, representaba su gloria. Y yo no sé lo que había en el corazón de Usa, porque también podemos ver cuando David va y le da los panes del propiciatorio a sus hombres que tenían hambre, y también eso era que el que tocara ese pan se iba a morir. Sin embargo, David no muere y no dice, pero ¿por qué el Señor escoge aquí y no escoge allá? Bueno, posiblemente porque Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. En el corazón de David, que había darle de comer a sus hombres que estaban muriéndose de hambre. En el corazón de Usa, que había, no sé, tal vez decir, yo llegué a tocar el arca. Yo fui el que sostuve el arca para que no se cayera. Yo fui el que, o yo sentí miedo. Bueno, por esos sentimientos murió. Porque a Dios no le importan tus sentimientos. Y a veces nosotros pensamos como cristianos que porque somos hijos de Dios y Dios nos ama tanto,
pues nosotros sentimos que esto esté bien, aunque sepamos que está mal, Dios va a tener misericordia de nosotros y no va a haber problema y eso no va a ser pecado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo que dice Dios es así. Pastor, ¿cómo así? Me encontré esta camiseta con la cara de Jesús. Está hermosa. Oye, pero la Biblia no dice que no hay que ser imagen de nada, lo que hay decir la tierra, no hay que ser imagen de nada de esto. ¿Cómo tú tienes una camiseta con la cara de Jesús? Es que Jesús es mi Señor, es mi Mesías. Yo amo tanto a Jesús que yo donde quiera que yo mire, yo quiero verlo y poder verlo todos los días. Idolatría. Pero es a Jesús. Yo no sé cómo se ve Jesús. Tú no sabes cómo se ve Jesús. La persona que pintó eso tampoco sabe cómo se veía Jesús. Y estás haciendo algo que la Biblia muy claramente en los mandamientos te dice que no debes hacer. Pero a veces nosotros pensamos, ¿por qué? Porque metemos los sentimientos. Yo no creo que Dios se ponga bravo si esto. Yo no creo que Dios se ponga bravo por lo otro. El problema es que una vez que entran los sentimientos a la iglesia y entran los sentimientos a la doctrina, ¿quién le pone final? Pastor, mira, es que tener relaciones fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio, es pecado y es un pecado bien grave. Todos los pecados son malos, pero dice que cuando uno adultera, uno fornica, uno peca contra su propio cuerpo. Y dice que es bien grave. Aparte de todos los temas espirituales, las puertas que abren, las posesiones, todas esas cosas que después... Pastor, pero ¿cómo así? Si Dios inventó el amor, inventó el sexo como un regalo para nosotros los seres humanos. Y dice la Biblia que Dios es amor. Significa, yo amo tanto a Dios y yo amo tanto a mi pareja, yo sé que Dios la ama y Dios me ama a mí y nosotros nos amamos. Entonces cuando nosotros estamos juntos, realmente estamos haciendo el amor. Y si estamos haciendo el amor y Dios es amor, Dios está ahí. Estás en fornicación, estás adulterio, estás Satanás y te van para el infierno los dos. Sorry. Pero eso es lo que dice mi Biblia, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los gestos, ni los idólatras, ni los paganos, ni los gestos de todo verán la gloria de Dios. Y quiero que sepas que por más oración de fe que tú hayas hecho, así te hayas metido en el agua 7 veces, si tú vas y estás en fornicación y en adulterio, y ahora mismo te pasa un tren por encima, un carro o lo que sea, o Dios te llama a su presencia, te fuiste como fornicario. Porque no te arrepentiste. Porque si tú dices que tú te arrepentiste y tú le pediste perdón a Dios, pero tú todos los días estás viviendo una vida de pecado, significa que tú no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, significa entonces, arrepentidos y bautizados para el perdón de sus pecados. Pero si tú estás viviendo la misma vida que estás viviendo antes de arrepentirte o antes de bautizarte, tú no eres un arrepentido. Tú no eres una persona salva, tú no eres una persona realmente que está viviendo según lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Tú estás viviendo según la carne. Estás viviendo en la carne. Eres un carnal. Papa, se formó, ¿ah? Eres un carnal, eres una chuleta. Estás en la infralama, estás en Bosnia, estás en Tuco. No estás en lama, estás en la infralama. Tienes tu autoridad. Ahí es donde la gente dice, pastor, es que se pierde la salvación. Eso no es perderla, eso es que nunca la tuviste. Eso es que nunca te arrepentiste. Eso es que tú viviste la misma vida, pero ahora tú crees que tú tienes un pasaporte sellado y eso no funciona así. Y ese es el problema de meter los sentimientos en la doctrina, meter los sentimientos en la iglesia, meter los sentimientos en tu relación con Dios. A Dios no le importa tu sentimiento. Lo que es pecado es pecado. Lo que es permitido es permitido. Y es muy sencillo. Para eso hay 10 mandamientos, para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia en Jeremías 17:5? Me arreglo aquí la barba, tú sabes, porque después me ven, la gente dice que estoy aquí yo todo loco. Porque ahora hasta tener barba larga es problema. Ya estamos terminados, no se preocupen, hoy tenemos Santa Cena. Así que si no has preparado tus insumos y tus cosas y tus implementos, velo preparando. Vamos a tener comunión hoy, Santa Cena, vamos a celebrar Santa Cena del Señor. Mire, cuando nosotros
nos movemos en base a nuestros sentimientos. ¿Qué te dijo el Señor? Chuleta. Hombre, yo siento que esto es lo correcto. ¿Pero qué te dijo el Señor? No te ha dicho nada. Mira, la Biblia dice en Jeremías 17:5, dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón al Señor. Mire, y muchas traducciones dicen maldito el hombre que confía en otro hombre, pero lo que Dios te está diciendo es que maldito tú si confías en ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres el hombre que está confiando en otro hombre, o sea, en ti mismo, en un hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre, o sea, maldito tú si confías en ti mismo. Mira lo que dice, mira lo que estoy diciendo. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Maldito, ¿por qué? Porque el problema es que cuando te apoyas sobre ti mismo, cuando confías en ti mismo, dejas de confiar en el Señor, dejas de tener la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tu fe está puesta en ti, no está puesta en aquel que debe estar puesta, significa, dice el Señor, maldito, estás en Bosnia, te fuiste. Si te mueres, no vienes conmigo. No es que Dios te quiere maldecir, es que Dios te está informando cuál es el resultado de la decisión que tú estás tomando. Estás alejando tu corazón de mí. ¿Qué significa que cuando te mueras, ¿para dónde te vas a ir? Con tu corazón para donde tú quieras, si has estado alejado de mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no guiarnos por nuestros sentimientos. Este es un momento donde todo lo que se está haciendo se está apelando a los sentimientos de la gente. El enemigo ha entendido, el mundo, los publicistas, todo el mundo entiende que si puede tocar o puede llegar a hacerte sentir algo, a mover tus emociones, pueden conseguir un resultado más fácil de tu parte, aquel resultado que ellos están buscando. Bendito el que pone su mirada en el Salvador, que es el Mesías, en nuestro Señor. ¿Cómo cierra Judas esta carta ya para cerrar? ¿Cuál es la solución? Porque hemos estado hablando de esta gente, los sensuales, pero vamos a ver qué es lo que Judas nos dice de cómo poder afrontar esto, cómo poder solucionar esto, porque lo que queremos aquí es aportar soluciones, ¿verdad? Queremos un evangelio aplicable. Queremos salir de aquí no solamente sabiendo cuál es el problema, sino sabiendo cuál es la solución para nosotros como creyentes. Bueno, Judas 1:20 continúa diciendo, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose ¿cómo? Sobre la base de su santísima fe. Y orando, ¿en qué? En el Espíritu Santo. El fundamento de la fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Mientras qué? Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. O sea, hasta que te mueras, prácticamente. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte firme en la fe, orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando oramos en el Espíritu dice que emite gemidos que son indescifrables, que son indescriptibles, que yo no sé qué significa, pero que Él intercede por nosotros. Él está comunicándose con Dios y Él está orando cosas que a veces nosotros no sabemos ni que tenemos que pedir. Es ahí cuando a veces uno dice, chuleta, yo estaba orando y la verdad es que no sabía de qué orar. Y empecé a orar en lengua, me puse a orar en el Espíritu y en un ratito me vino una imagen, tuve una visión, tuve no sé qué, me vino un versículo. Claro, porque hay un intercambio de comunicación. Si yo lo quisiera poner en un término carnal, ya que estamos hablando de los carnales, pues bueno, yo lo pudiera hacer una analogía con un módem de esos viejos. ¿Ustedes se acuerdan del módem, no? El dial-up. Ya los pelados hoy en día no se acuerdan de eso porque ellos se conectan ahí al aparato y ellos tienen internet y wifi, pero nosotros los que tenemos canas, que nos acordamos de que cuando esto empezó uno tenía que marcar un número telefónico, o bueno, si tenías un fax, si tenías fax eres de riesgo, dice que ahora eres persona de riesgo. Si tenías un fax o un modem, ustedes recuerden cuando tú hacías la llamada, cuando había una conexión, había un tono, y había un... Bueno, ¿qué estaba sucediendo ahí? Ahí estaba pasando algo, una transmisión que yo no entiendo lo que está diciendo, y el otro era contesta, y yo, ¿eso qué es? Y tú escuchabas el intercambio. Y yo dije, hey. Es más, cuando uno se conectaba al internet, uno levantaba el otro, uno escuchaba, tú ves, ¿y eso qué?
Eso es más o menos lo que sucede en nuestro espíritu cuando estamos orando en el lenguaje del espíritu. Yo no sé qué estoy hablando, yo no sé qué estás diciendo, tú no sabes, tú no entiendes, pero hay un intercambio espiritual. Hay una transacción que se está dando en el ámbito espiritual, donde el Espíritu Santo, donde Dios está revelándote cosas a tu espíritu, donde tú estás recibiendo y estás enviando. Eso es lo valioso de orar en lengua. Por eso dice la palabra que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Y recordemos que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tú eres un templo y tú lo estás edificando, significa que lo estás mejorando para que el Espíritu Santo llene ese templo. Entonces, mira lo que dice, les cosa eterna. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Mira, o sea, tienen que salvar a la gente arrebatándolos del fuego. Esa gente que está metida en doctrina que no vienen de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, orando en el Espíritu, siguiendo la sana doctrina. Y eso es algo que nosotros hacemos en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por esto. Que tenemos clase de doctrina, clase de liderazgo, tenemos nuevo inicio. ¿Para qué? Para que gente sepa lo que cree. Para que nadie venga y te diga que tú sabías que Alá y Dios, el tuyo, el Dios de Abraham, Moisés, de Jacob y de Moisés, es el mismo Dios. Y la gente dice, ¿cómo va a ser? ¿En serio? Sí, ¿cómo no? Es malo. Los musulmanes piensan que y cuando vas a ver la gente que hay, pastor, usted sabía que, ¿quién te dijo a ti eso? ¿Tú estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Y uno tiene que explicarle bíblicamente por qué eso no es así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la iglesia que sigue sus sentimientos, pero no siguen la verdad lo que Dios dice. Ay, es que yo me siento mal diciendo a la persona que eso no es así. Yo me siento mal tratando de diciendo a la persona la verdad de que tu Dios no existe y de que Mahoma era un violador y era un asesino. Y de que no existe y no hacía milagros, que Jesús sí hace milagros y que el Espíritu Santo es verdadero. No, ¿verdad? La gente te da miedo, te da pena. Esos son los sentimientos. ¿Te imaginas que Pablo diciendo a la gente que arrepientan, que todos se van para el infierno? Cristo es la verdad, Jesús murió por nosotros. Esta gente que adora aquí a Diana, mira aquí, estás haciendo un ídolo de Diana, te vas para el infierno. Hoy en día que a ti se te ocurra decirle eso a una persona, eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque lo vas a ofender, le vas a herir los sentimientos. Me da pena, me da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a sentir de mí? Sentimientos. Dice, a otros salvemos arrebatando del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Mira tú lo que está diciendo. Hey, voy en vivo con esa gente que viene con su teoría de sensualidad no solamente de la carne, ¿no? Y después vamos a hablar de eso, porque obviamente de la pornografía, de que tener relación sexual está bien, de que tú puedas hacer lo que te da la gana de casarte, no importa, ya eres salvo, haz lo que tú quieras. O sea, ni vamos a entrar ahí, porque si tú estás pensando en eso, imagínate, nosotros estamos yendo más allá. Estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de la gente que escoge sentirse bien, estar feliz, sentirse chévere, antes de sentir el golpe de lo que dice la verdad, lo que Dios quiere para su vida. Entonces, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con una gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos y ahora para siempre. Amén. ¿Qué está haciendo él ahí? Él está restableciendo, reconfirmando y diciendo que la base de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros pensamientos, no son nuestras ideas, no son nuestros sentimientos, no es lo que un gran filósofo pensador escribió, no es lo que una persona piensa que es, no, es lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra guía, esa es nuestra dirección. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, es nuestro consuelo y es esa herramienta que Dios nos ha dejado para que sepamos cuál es su voluntad, para que nos guíe, para que nos dirija y nos ayude en este caminar que hemos emprendido como hijos de Dios, como discípulos, como cristianos. Amén. Si tú estás escuchando esta palabra y tú dices, wow, yo necesito esa salvación, yo necesito ese Jesús del cual el pastor está hablando, yo necesito esa redención, yo no sabía que yo necesitaba ser salvo. Pues quiero que sepas que no es una casualidad que estás escuchando este mensaje. Así que te voy a pedir, si quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si quieres invitar a Jesús a que entre en tu vida, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Y en este momento te pido perdón. Yo sé que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Te pido que me perdones, que me libertes, que me sanes
que me llenes de tu Espíritu Santo. Yo me arrepiento de mis pecados y de ahora en adelante viviré para ti. Soy tu hijo, soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú aceptaste, invitaste a Jesús como tu Señor y Salvador a entrar a tu vida, 4 cosas bien rápidas y breves que tienes que hacer. De ahora, 1, orar. Pastor, ¿qué es orar? ¿Cómo oro? Orar es conversar, orar es hablar con alguien. Orar es tomar un tiempo de tu día, de tu vida, para darle gracias a Dios, para compartir tus pensamientos, tus sueños, tus deseos y tus ilusiones. Créeme que Él estaba esperando toda la vida escucharte. 2, leer la Biblia. Cuando oramos, hablamos con Dios. Él nos escucha siempre y en todo momento. Pero cuando leemos la palabra, la Biblia está viva todavía. Es un libro que está vivo y que te está leyendo. Y que cada vez que leemos este libro, Dios nos habla a nosotros. Tal vez tú me digas, es que yo tengo una Biblia y no entiendo lo que dice. Tal vez tú me digas, Chuleta Pastor, es que yo tengo una Biblia y eso es como leer el Don Quijote, no entiendo esto. Pues comunícate con nosotros, que me encantaría regalarte una Biblia escrita en el español que tú y yo conocemos, para que la puedas leer y puedas crecer en tu relación con el Señor Jesucristo. 3, busca una iglesia. 3, busca una iglesia donde congregarte, una iglesia que te haya, alguien que te haya invitado, una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde haya hombres y mujeres que te acompañen en oración, que estén contigo, que te ayuden en este caminar que has decidido emprender. Una relación con Jesús como tu Señor y Salvador. Y 4, comunícate con nosotros, nos encantaría bautizarte en agua para que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, tenemos Santa Cena. Hoy es un día maravilloso, es un día especial, es el último domingo del mes. Y como saben, nos encanta recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Ese sacrificio, ese preámbulo a su sacrificio, esa última cena, pero que realmente lo que estamos conmemorando es lo que viene después. Es que ese sacrificio, esa muerte, nos trajo la gloria de la vida eterna en la presencia del Señor. Vamos a tomar un tiempo para que puedan preparar sus insumos, para que puedan preparar todo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y este momento en que estamos así, tú sabes, jocoso y jovial y todo, porque estamos en gozo, estamos en familia. Y el Señor le decía a sus discípulos que cada vez que estuvieran reunidos, que cada vez que fueran a partir el pan, que recordaran lo que Él hizo, que lo recordaran a Él. Y qué mejor forma de recordar al Señor con gozo y con alegría. Es verdad que este es un momento solemne. Es verdad que esto fue lo que Él hizo horas antes de partir, horas antes de morir una muerte horrible y espantosa. Pero de todas las cosas que Él pudo haber hecho, Él escogió estar con sus discípulos en el último momento. No solamente eso, escogió partir el pan, lavarle los pies. En el momento más importante, en el momento más crucial, por así decirlo, antes de que se diera ese gran sacrificio, Él escogió estar con su familia, con esa familia que Dios había puesto a su alrededor, sus discípulos. Y sabemos que ese día celebraban la Pascua. Celebraban ese momento en el que el Señor envió el espíritu de muerte sobre los primogénitos en Egipto, y cómo el pueblo de Israel había pintado los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. Desde ese momento ya estaba la señal de lo que Jesús vendría a hacer con su sangre derramada, a salvarnos de la muerte, a rescatar a su pueblo. En ese momento, con esa sangre pintada en los dinteles de la puerta, hubo una separación, una división del pueblo de Dios del resto del mundo. En Lucas 22:19 dice la palabra que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman esto, que este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y cuando Jesús dijo eso, Él se refería a las horas venideras donde el Cordero perfecto de Dios sería golpeado, atormentado, torturado, crucificado y enterrado, como fue profetizado en Isaías 53, donde dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es un momento de solemnidad. Dice el apóstol Pablo que todo aquel que tome la Santa Cena del Señor, la comunión, que no lo haga tomando en consideración o pensando
arrepintiéndose en ese momento, poniendo sus cuentas claras con el Señor y lo haga así a simple, que es como si hubiera sido partícipe del asesinato de Cristo. Por eso en este momento oramos, en este momento le decimos al Espíritu Santo, al Señor, que ponga convicción en nuestros corazones si hay algo que todavía no hemos cambiado, no hemos abandonado. Este es un momento donde hay una comunión con el Señor, es un momento donde hay sanidades, donde hay restauración, donde hay liberación, donde hay milagros, donde tantas cosas pueden suceder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias por el momento que estamos recordando, que lo recordamos con solemnidad. Lo recordamos, Señor, en el amor que tuviste para dar tu vida por nosotros, Señor. No lo tomamos a la ligera, Padre. Y en este momento te pedimos perdón si hay algo de lo cual no nos hayamos arrepentido todavía. Pedimos, Señor, que pongas convicción en nuestros corazones, que traigas, Señor, a colación en nuestros pensamientos cualquier cosa que no sea de tu agrado. Queremos, Señor, acercarnos más a esos hombres y mujeres que tú nos has llamado a ser. Queremos cumplir con tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ministra corazón, Espíritu Santo de Dios. Señor, que en este momento que nos volvemos uno contigo, Señor, con ese sacrificio. Así como tú venciste a la muerte, la enfermedad en la cruz del Calvario. Señor, clamamos por sanidad, por libertad, por vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. En este momento comemos el pan. Esa es la palabra que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos porque esto será mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. No solamente eso, él dijo que no bebería más del fruto de la vid, no bebería más vino hasta que estuviera reunido nuevamente con sus discípulos en la gloria del Padre. El vino o la sangre nos recuerda el nuevo pacto en el cual vivimos en este momento, que gracias a su sacrificio, un sacrificio que restauró nuestra relación con Dios después de haberla perdido en el Edén, hoy en día podemos recordar. Gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada por nosotros. La misma sangre que nos lavó y trajo perdón a nuestras vidas. Esa misma sangre que nos limpia, nos liberta y nos restaura, Señor. Es la sangre que pagó el precio para que hoy en día seamos libres y podamos tener una relación contigo, Padre, como tú siempre quisiste que la tuviésemos, desde un inicio que nos creaste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Podemos tomar el pan. Jesús fue el Cordero perfecto de Pascua. Ven, nos sentimos muy gozosos, nos sentimos súper gozosos y felices que nos hayan acompañado en el día de hoy. Vamos a orar antes de terminar esta reunión. Pero antes que termine la reunión, antes que ore, que todavía nos vamos a quedar con una canción más, porque yo sé que a ustedes les encanta quedarse adorando y alabando y chateando y saludándose ahí en el chat de la iglesia. Y en los comentarios nos encanta que ustedes hagan eso. Pues solo recordarles de que seguimos con nuestras células, todos los jueves tenemos reunión de células.
Este miércoles tenemos estudio bíblico a las 8 de la noche. Y recuerda lo que estaba diciendo hace un tiempo, hace unos días. Por alguna razón, nuestros posts de Instagram no le están llegando a todo el mundo, así que necesitamos que tú nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram, de YouTube y de Facebook, en Roca de Vida Panamá, que nos des seguir y que actives las notificaciones de nuestros posts, principalmente en Instagram, para que te puedan llegar todo lo que estamos haciendo. Créeme que las palabras que estamos compartiendo, los versículos y todo lo que estamos haciendo, sabemos que es de bendición para la gente. No sabes la cantidad de personas que han venido a la iglesia a través de las redes sociales, la cantidad de personas que han restaurado su relación con Dios o que han venido a conocer al Señor, producto de un versículo, de un post que parecería algo insignificante, pero que sabemos que Dios ha puesto en nuestros corazones a hacer esto para, a través de las redes sociales, alcanzar cada día más almas para Él, para su honra y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado hermoso en tu presencia, Señor, en hermandad. No importa dónde nos encontremos, Señor, aquí estás tú entre nosotros. Y sabemos, Padre, que tú nos guardas en el hueco de tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje en este momento. Bendigo a esta iglesia, Roca de Vida Panamá, a cada miembro, a cada hombre, a cada mujer, a Laura que está de cumpleaños hoy, Señor, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Muchos años más de vida, mucha salud. Síguela usando, Señor, su boca, su voz. Esa adoradora, Señor, síguela usando para tu honra y para tu gloria. Padre, bendecimos todo negocio, todo emprendimiento, cada familia, cada matrimonio. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ángeles guardianes con espadas de fuego desenvainadas estén apostadas alrededor de cada hogar y cada familia, de cada matrimonio, Señor. Padre, declarando que tu presencia es lo que ordena y lo que prevalece en cada uno de esos lugares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que esta semana cada hombre, cada mujer que está escuchando este mensaje pueda ver tu rostro resplandeciendo en su rostro. Que las personas que vengan a hablar con ellos puedan recibir una palabra que venga directamente de tu corazón. Que podamos ver tu mano moverse con poder en todo lo que hagamos y que digamos, aquí está el Señor glorificándose en medio de lo que hemos emprendido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, papá, porque eres fiel, porque eres grande y maravilloso, porque hasta aquí nos has traído y sabemos que nos seguirás llevando. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor les bendiga, les amamos, les bendigo y deseo verlos muy pronto y tenemos buenas noticias rápido y pronto vamos a tener muy buenas noticias para toda la iglesia. Así que estén preparados. Ustedes saben, cuando vienen buenas noticias son cosas de parte de Dios, son cosas tremendas. Bendiciones y buenas noches.